Y esta baja tensión es de la ANDE. El ingeniero Félix Sosa, un desastre es la ANDE. Ahí está. Famoso, vamos a estar mejor. Un desastre es la ANDE. Servicio carísimo. Intermitente está así la energía. Y tenemos generador acá, y no puede entrar el generador. Hay que llamar a la gente de Record Electric urgente. O sea, no entra por la baja tensión. Hay baja tensión. Entonces, como todos estamos en baja acá nosotros. Estábamos hablando, pasaron 35 años. ¿Qué nos dejaron estos 35 años? Y vamos por peor camino. Peor camino. En todo estamos peor, menos en mover la lengua. Mover la lengua. Mover la lengua. Tenemos esa libertad que antes no la teníamos hasta el 89. Pero después todo es peor. Y hay que ser conscientes de esto. Stroessner legó 3 hidroeléctricas y la más grande del mundo entre ellas en 34 años. 3 hidroeléctricas, 2 binacionales, y en 34 años ningún gobierno hizo nada al respecto. Nada. Se comieron la plata nomás. Y derivaron la plata para no sé qué. Porque ni un cuarto de represa se hizo en 35 años. Fruto de ello es lo que estamos viviendo ahora. Señor Félix Sosa y a toda esa gente de la ANDE que dice esto, que dice aquello. 5.000 tipos hay ahí en la ANDE que son los que corroen a 7 millones de personas que conforma la población paraguaya. ¿Qué me dijiste? ¿Dónde está esa gran línea de 500 kV? Es la pregunta. Que en 35 años se hizo a media porque no se puede consolidar nada. 35 años. Increíble. Increíble. Y le achacan al pobre Stroessner por los derechos humanos, Yo sé que esa fue el talón de Aquiles, la gran falla de él. Pero él no fue el inventor de ese tipo de sistema. Estados Unidos ya lo inventó acá en la región o para la región. Pero el gobierno de Stroessner dejó en materia eléctrica 3 represas, una línea aérea de bandera nacional, un tren que funcionaba hasta Buenos Aires con su conexión argentina, buques de ultramar. Tenía el gobierno de el Paraguay 2 buques de ultramar enormes, amén de toda la flota mercante del Estado, del sistema de los ríos, ¿verdad? 2 buques de ultramar. Hoy no existe nada de eso. No existe. Ni el tren, el bendito tren, que por 40 kilómetros está plagueando media humanidad, o 45, no sé, cuando llegue el momento de que se lo haga. Todavía está en fase de discusión ahí entre los parlamentarios. Si uno hace un rebobinaje de esto, es terrible. Terrible lo que dejamos de hacer, terrible lo que no pudimos concretar,
la negligencia que imperó, los robos que se sucedieron y se suceden. Impresionante. Impresionante. Y se le sigue bajando la caña al pobre Stroessner. Está bien. Él tuvo sus pecados también. No fue ningún santo Stroessner. Pero abrió ese camino al este, por ejemplo. Fundó Ciudad Presidente Stroessner. Se comenzaron a hacer los puentes con el Brasil, el famoso puente ese. Se tenía la conexión ferroviaria hasta acá, del lado brasileño, y del lado paraguayo en conexión con el brasileño hasta Paranaguá, por ejemplo. Hoy, ¿qué pasa en Paranaguá? ¿Qué pasa en el otro Puerto Franco allá de Chile? Que nos cedió Chile. Hay que pensar un poco. Hay muchos memoriosos y hay muchísima gente que vivió aquella época y que sigue viviendo esta, otra. Pasaron 35 años. ¿Cómo no podemos tener un embajador en la Argentina? ¿Cómo no podemos tener una línea aérea directa a los Estados Unidos como antes se tenía? ¿Ah? Y me callo porque hay tantas cosas que nadie hizo. El sistema de transporte nuestro es caótico, es una vergüenza. Es una vergüenza. El actuar de la municipalidad es otra vergüenza. Es una vergüenza. Así que hay que hacer ese balance, ese rebobinaje, esa catarsis. Por eso la invitación para este sábado a las 10 de la mañana. ¿Qué teníamos? ¿Qué se hizo bien? Porque hay que ser un poco positivo también. ¿Qué se hizo bien? Y después del 89, ¿qué no se hizo? ¿Y por qué no se hizo? Porque entró la oposición ahí también, que pudo ocupar el lugar de Alfredo Stroessner. ¿Qué hizo la oposición? Se acomodó a seguir tragando en connivencia con los supuestos tragadores. Eso fue lo que hizo la oposición. Hasta ahora, ¿eh? Realmente es lamentable. En cambio, uno ve otros países, acá cruzando el charco nomás, como en la ciudad de Foz de Iguazú, que es la ciudad número 30 de Brasil, ¿verdad? Será una de las turísticamente más llamativas, pero y se hizo, se reorquestó con el dinero de Itaipú también, así como Ciudad del Este. ¿Por qué hay tanta diferencia entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú? Porque yo me acuerdo cuando era chico, tenía, 8, 9, 10, 11 años, no me acuerdo. Fuimos con mi padre y con mis otros hermanos, entre ellos Juan, que hoy está de cumple, Rafael, que ahora está en Barcelona o en Suiza, que era el segundo, y creo que Andrés, el veterinario también, y Miguel, que era el quinto. Fuimos todos con mi padre a Ciudad del Este, el camino que se abrió ahí en la selva del Alto Paraná. Y ahí se estaba construyendo el puente de la Amistad. Estaba el Hotel Acaraí, que era hermosísimo, estrenándose. Estaba también la aduana en un cerro, la famosa aduana que hasta ahora sigue estando ahí, creo que se amplió, por supuesto. La Dirección Nacional de Aduanas, Dirección Nacional de Aduanas, creo que era. ANNP, estaba ahí. Y era una belleza eso. Y las cataratas, cuando cruzaba uno, pero
Todavía no. Y veíamos allá, del otro lado del puente, digamos, pues se estaba construyendo el puente. Foz de Iguazú, que era un montón de casuchas en un lodazal. En el mismo momento en que Ciudad del Este ya tenía ese hermoso edificio de aduanas, el hotel casino que era espectacular, el puente que se estaba construyendo y 3 o 4 casas importantes ahí en el entorno. Entonces, y Foz de Iguazú no existía, era un rancherío. Y lo que es hoy Foz de Iguazú y lo que es hoy Ciudad del Este, que mucho se hizo también, pero hay diferencia entre un lado y el otro lado. ¿Y por qué debe de haber diferencia? ¿Por qué? Si ambas ciudades tuvieron ese flujo de dinero de Itaipú por muchísimos años para hacer obras de infraestructura, de una margen y de la otra margen. Ese es un ejemplo nomás. Y lo que tenemos ahora con la Argentina eternamente, esa historia de, ¿cómo que se llama?, del peaje y compañía que nos trancan. En la época de Stroessner no existía eso. Sabía manejar pendularmente perfectamente, porque también sufrimos con los argentinos y muchísimo. Por eso se abrió ese camino a la selva del este y se creó Ciudad del Este, el puente. Ahora tenemos 2 puentes ahí en ese sector. Se usó el marote, se usó la cabeza, se hizo el aeropuerto también. Me olvidaba del aeropuerto Guaraní, que también se hizo ahí, y un montón de cosas más se hicieron. Se usó el marote. Y acá el marote se usa para contrabandear, para robar y para esta historia última de los Nepo Babies, por ejemplo. Y hoy vemos en la tapa de un periódico cómo el techo se le cayó a alguien que estaba ahí postrado en el INERAM, por ejemplo. Es más, el edificio central del IPS, ¿quién hizo? El gobierno de Stroessner hizo eso. Y nunca más después se emuló una cosa enorme así. Se parchó, se agrandó. Pero nadie hizo lo que él hizo, o sea, lo que su gobierno hizo. El edificio del Banco Central del Paraguay, ustedes saben lo que costó hacer eso y cómo se construyó eso. Imagínense si ahora tenemos que hacer un edificio igual. Por supuesto. Y las paredes van a temblar así, los ladrillitos. Vayan a ver cómo está ese edificio y cómo lo mantienen. Es el edificio más importante de la República, fuera de las represas. Ese edificio del Banco Central del Paraguay. Y eso se hizo con Stroessner. El Hotel Guaraní se hizo con Stroessner, que sigue siendo el edificio más moderno del centro de Asunción. En los años 60 teníamos tranvías que funcionaban perfectamente. Teníamos plazas que tenían flores, que se regaban las plantas, las flores y el pasto todos los días, de mañana y de tarde. Y entraba la municipalidad a limpiar todas las calles. Era más chica Asunción, pero impecable. Impecable. Eso hay que recordar también, señores. ¿O eso no es parte de la vida? Claro que es parte de la vida. ¿O por qué seguimos eligiendo vivir aquí en todo caso? Hubiéramos rajado nomás ya. Privadamente, muchas cosas se hicieron y hay una diferencia abismal entre lo privado y lo público. En lo público se roba, en lo privado se construye y se hace.
Esa es la diferencia. El edificio de la municipalidad de Asunción, abarrotado por 10.000 tipos. Eso hizo Pereira Ruiz Díaz con fondos de la propia municipalidad. No es que prestó dinero. La terminal de ómnibus hizo Pereira Ruiz Díaz, gobierno de Alfredo Stroessner. Y acá quieren cobrar Parksim, por ejemplo. Estos chantas, bandidos. Yo creo que eso hay que analizar también. Porque está el sector periodístico zurdista, por supuesto, que quiere sacar ventaja. Y yo le pregunto a esos zurdistas, ¿qué hicieron ellos en 35 años? ¿Cuál es el aporte de estos señores zurdistas y muchos del periodismo que están metidos ahí siguen escribiendo las mismas cosas que vinieron repitiendo durante 35 años? Se creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria también, la Universidad Nacional, como era en esa época. Se crearon las facultades de Agronomía y Veterinaria en la época de Stroessner. La seguridad, si bien era una seguridad en extremo, pero era seguro vivir aquí. No había que meterse nomás con el gobierno, ¿verdad? Pero uno dormía con las ventanas abiertas. Uno no llaveaba el vehículo. El IPS, ya les dije. El edificio del... Sí, ya dije eso, ¿verdad? Del Instituto de Previsión Social. Dios mío, muchas cosas nos faltan. Hoy no tenemos un metro de vía férrea. ¿Cómo era el parque, cómo se llama? Caballero. ¿Cómo era? Una belleza era el parque Caballero en la época de Stroessner. Después fue un caos y hasta ahora nadie lo puede recuperar. Una belleza era el parque Caballero, con piscina olímpica tratada. Entraba la municipalidad y iba a limpiar. No había ningún ladronzuelo por la calle, ni mendigos tampoco. Hoy, ¿cómo estamos nosotros? Los derechos humanos, la flaqueza, obviamente reconozco, y hay que reconocer. Pero cuando hay un gobierno fuerte, hay también cuestiones que se consideran dañinas. Eso ya lo dijeron los emperadores romanos. Pero hay que sacar acá, analizar y ver qué tenemos que hacer para ir adelante, porque ya no vamos a recuperar lo que pasó, ni vamos a cambiar lo que pasó. ¿Qué viene a partir de ahora? ¿Y cómo viene la cosa? En el plano económico, en el plano de la salud, en el plano de la educación. De la educación. Acá nosotros nos peleamos por estupideces y se desvirtúa el paso del tiempo a nivel mundial. Ni nos damos cuenta de lo que pasa. Pasan por acá las cosas porque estamos nosotros atendiendo la historia esta de Rivas, del el nepotismo, que yo estoy cansado que... Yo y ustedes me imagino también, ¿verdad? Acá hay que achicar el Estado urgentemente, hay que sacar del funcionariado público a la gente que no trabaja, que pretende marcar nomás y rajar,
o que hace negocios particulares desde la propia sede de los ministerios. ¿Cuánta gente hay de ese calibre? ¿Y quién les controla a esos personajes? Los robos ahí en la aduana, lo que pasó ahora cuando arrancó el gobierno de Mario Abdo Benítez, por ejemplo, con la COVID-19 y compañía. Y los millones de dólares que se prestaron. Millones para hacer no un IPS nuevo, 5. ¿Dónde está todo eso? ¿Quién dice? ¿Quién se encarga de analizar esa historia? Y la Contraloría, bueno, no quieren ni siquiera alzar ese tapete, esa alfombra, porque hoy mejor que la alfombra siga estando ahí y que se siga pasando por debajo todo lo que sabemos que sigue existiendo, ¿verdad? Porque si se abre ¿cómo que se llama? Esa caja de Pandora va a obligar a que se abra esta otra caja presente de Pandora. Entonces mejor nomás que no se abra ninguna de las dos. Así nomás es la cosa. Muy simple. Yo lo único que sé es que acá necesitamos alguien que venga a poner los puntos sobre las íes, venga a ordenar la casa. Sumado al patriotismo nuestro, que si se encaran bien las cosas, de por sí va a renacer. Y por supuesto va también potenciarse la honestidad, que es lo que necesitamos a gritos. A gritos necesitamos eso. Honestidad, patriotismo, paraguayidad. Todo eso necesitamos. El Yachty Golf Club Paraguayo se hizo en la época de Stroessner. Toda esa parte. Eso no existía. Todo ese barrio gigantesco. Entre paréntesis, ¿verdad? Bueno, ya mucho plagueómetro. Voy a apagar el plagueómetro.